Buenas noches, de nuevo aquí nos encontramos. Ayer estuvimos viendo el inicio de este tema, un tema muy interesante sobre la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Hablamos de la espiritualidad litúrgica, de la pedagogía, mistagogía y celebración. Hoy vamos a empezar a ver lo que es el año litúrgico. Nuestro tema en sí es la espiritualidad litúrgica de la Pascua, pero para llegar a la Pascua nosotros tenemos que hacer un camino. La Pascua no es solamente ahí solita. De hecho, queríamos que este tema se llamara Cuaresma, pero la Cuaresma no es una finalidad en sí. La Cuaresma es algo que nos prepara y que nos sirve para algo. Entonces, ¿para qué es la Cuaresma? Para vivir la plenitud de la Pascua. Entonces, en todo esto que nosotros estamos viendo, yo quise como que meternos un poquito más en lo que es la liturgia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido muchos temas así concretos de liturgia, y la liturgia nos ayuda, les decía yo, a vivir lo concreto de nuestra vida, lo concreto de la vida y del instante fugaz, del instante que pasa. Entonces, la liturgia nos sumerge, veíamos ayer que la liturgia nos sumerge en el misterio de Cristo. Y si la liturgia a mí me sumerge en el misterio de Cristo, ¿cómo estoy viviendo este misterio de Cristo? Y cómo la Iglesia nos va poniendo los modos de vivir este misterio de Cristo. La Iglesia nos ha ido preparando a lo largo de los siglos, no siempre ha sido igual. Y de hecho, algo que yo estaba comentando ayer y que hoy quisiera que nos quedara todavía más claro, no es algo circular que nada más repito y repito, sino que en eso que yo voy viviendo va avanzando. No es solamente como un círculo, sino como una espiral que va en crecida. Yo no soy la misma hoy, en el 2022, que fui en el 2021, o quien fue en el 2005, o en 1980, ¿no? Entonces, siempre seremos diferentes. Los años nos van cambiando y nuestra forma de vivir y de celebrar el misterio de Cristo en nuestra vida también va siendo diferente año con año. Y al ser diferente año con año, pues yo hoy quiero invitarles a que en este año 2022 dejemos que la liturgia impregne nuestras vidas para que vivamos una Pascua diferente. La Pascua del Señor es Cristo resucitado. Él es el misterio de nuestra fe. La fe de todo cristiano se fundamenta en Cristo. Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría ningún sentido nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, lo principal, lo que nosotros estamos celebrando, y de hecho en cada acción litúrgica, nosotros celebramos la resurrección del Señor. Cada vez que celebramos la misa, celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cuando se celebra un bautismo, nosotros celebramos que esa persona que se bautiza es sumergida. De hecho, bautizo significa sumergir, y es algo bien interesante toda la liturgia bautismal. Es sumergirse en el misterio de Cristo muerto para resucitar a una vida nueva en la gracia de Dios. Eso significa el bautismo. Cuando el Padre le echa agua al niño, ese significa ese morir. El agua, de hecho, tiene ese significado también en la liturgia, de muerte y de resurrección. Sin agua, pues no tendríamos vida. Sin agua las plantas se nos secan. Sin agua nosotros no podemos ni siquiera vivir en ayuno. Un ayuno no lo podemos vivir sin agua, porque no lo aguantaríamos. Entonces, el agua es vida, pero el agua también es muerte. Recordemos, por ejemplo, cuando ha habido grandes inundaciones, el agua es también muerte. Entonces, el agua nos recuerda la muerte y nos recuerda la vida.
En el bautismo nosotros nos sumergimos en la muerte de Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. Y así vamos en cada acción litúrgica, bautismo, confirmación, la celebración de la misa, el sacramento de la reconciliación, por ejemplo. En un sacramento, cuando yo voy a reconciliarme, ¿qué estoy haciendo? Muriendo, decía San Pablo, morir al hombre viejo, ¿verdad? Morir a aquella persona vieja, aquella Consuelo vieja que se ha dejado guiar por el pecado, y resucitar a una vida nueva donde yo le quiero decir no al pecado y quiero vivir una vida en la gracia de Dios. Eso es el sacramento de la reconciliación. Y entonces en cada uno de los sacramentos, si nos ponemos a pensar uno por uno, bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio, en cada sacramento nosotros vivimos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y de hecho, por ejemplo, la celebración de la liturgia de las horas nos lleva a vivir en plenitud el misterio de la Pascua, el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y yo diría el misterio de la encarnación, pasión, muerte y resurrección. Porque Jesús, siendo Dios verdadero, como nos dice el Evangelio de Juan, en el principio existía la palabra. Si nosotros tomamos el Evangelio de Juan en griego, si tomáramos la Biblia en griego y vemos cómo empieza las primeras palabras del Génesis y cómo empiezan las primeras palabras del Evangelio de Juan, vamos a encontrar que empieza con la misma palabra, en arjé, al principio. Entonces, el Génesis empieza en el principio y Juan nos quiere enseñar un nuevo principio. Ese nuevo principio es Jesús, la palabra. En el principio existía la palabra. Nada de lo que existe fue creado sin ella. Todo se creó por medio de la palabra. Y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Esa palabra de la que nos habla San Juan es Jesús, el Hijo de Dios. Existía desde toda la eternidad en el seno del Padre. Yo me imagino esa imagen antigua de la Santísima Trinidad, no sé si la han visto, donde se ven tres jóvenes judíos como de la misma edad, como si fueran gemelos los tres, y platicando, conversando en una mesa. Esa imagen de la Santísima Trinidad me encanta porque nos refleja una Trinidad diferente como nosotros pensamos, un viejito barbón, una palomita y Jesús, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que esa palomita en realidad es la presencia del Espíritu Santo y que ese viejito barbón es la presencia real del Padre Eterno. Pero claro, nosotros hacemos nuestras propias formas de expresar porque somos humanos y tenemos nuestras formas humanas, nuestros antropomorfismos, ¿verdad? Y así, aún con nuestros antropomorfismos, la Iglesia nos invita a sumergirnos en estos misterios de Cristo, de su encarnación, pasión, muerte y resurrección. De hecho, a mí me gustaría que fuéramos conociendo algunos documentos. Me olvidé de traer para la transmisión mi libro del Vaticano II, pero yo los invito a que tengamos el Vaticano II, que lo vayamos también conociendo un poquito. Y el Vaticano II es una asamblea muy importante, el concilio, que realiza el Papa con todos sus obispos. Y en el Vaticano II, que se realizó del 62 al 65, del año 1962 a 1965, se escribió este documento, la Sacrosanctum Concilium. De la Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre la Sagrada Liturgia, a mí me gustaría que fuéramos conociendo un poquito más, que pudieran leerla. Incluso ustedes, si tienen tiempo en sus casas, léanla, la pueden buscar en internet,
se abrevia con una S y una C, y pueden ustedes buscarla Sacrosanctum Concilium o documentos del Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia. En la Sacrosanctum Concilium, en el número 7, está la definición que ayer veíamos sobre lo que es la liturgia. Ahora, de los números 102 a 111, nos habla sobre el año litúrgico. El punto de partida de estas consideraciones se encuentra ahí. ¿Qué es el año litúrgico? El año litúrgico es el misterio de Cristo a lo largo del año. Yo voy a tomar mis apuntes del Padre Jesús Castellanos, que es lo que tengo aquí. Es un librito viejito. Son mis apuntes de liturgia sobre el año litúrgico del Padre Jesús Castellanos. Estos ya los pueden encontrar ustedes. Tiene un libro editado en español que se llama El año litúrgico, Memorial de Cristo y Mistagogía de la Iglesia. Me parece que así se llama. Les voy a investigar bien, es de Barcelona. Mañana les voy a traer el nombre bien del libro. El nombre del autor es Jesús Castellanos Cervera. Bien, él nos comparte también algunos puntos sobre el misterio de Cristo a lo largo del año litúrgico, que es lo que viene en el número 102 de la Sacrosanctum Concilium, donde la Iglesia esposa es la que celebra el memorial de Cristo. Entonces nosotros, les decía yo ayer también, me parece, nosotros como Iglesia somos la voz de Cristo que se dirige al Padre en el Espíritu Santo. Bueno, en el número 103 nos habla del misterio de María en el año litúrgico, en el número 104 de los santos en el misterio de Cristo, en el número 105 la complejidad de los elementos del año litúrgico, número 106 revaloración del domingo, y del 107 al 108 la reforma del año litúrgico. Ya después del 109 al 110 la cuaresma, las fiestas de los santos en el 111. Bueno, esto se los digo para que ya después ustedes los busquen, lo puedan leer con calma y vean cómo la Iglesia nos invita a irnos sumergiendo en este misterio de Cristo a lo largo del año litúrgico. El año litúrgico entonces nos hace ver y comprender como en un abanico todo el misterio de Cristo, de María y de los santos. ¿Y cómo va surgiendo el año litúrgico? Bueno, sepan que al principio, cuando Cristo muere y resucita, los apóstoles empiezan a reunirse, no se pueden quedar con eso. Jesús en la última cena les dice, hagan esto en memoria mía. Y entonces ellos, ¿cómo vamos a hacer esto en memoria de Cristo? Y empiezan a reunirse para la celebración del pan, para partir el pan, como nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, podemos encontrar que los apóstoles realmente se reunían para la fracción del pan. Y en las cartas de San Pablo nos damos cuenta que incluso al inicio pues no sabían ni cómo hacerle, ¿verdad? Y se juntaban y cada quien llevaba su pan, y unos llevaban un panecito y otros llevaban un pan bien grande, y unos le entraban con ganas a la comida y otros no les tocaba nada, o el poquito simbólico que llevaron. Y entonces San Pablo, incluso ya desde las épocas evangélicas, pues vemos que él empieza a poner normas y a decir, no, pues esto no tiene que ser así. Y se va como estructurando y articulando lo que hoy conocemos como la celebración de la misa, la Cena del Señor, y de ahí va a ir surgiendo la celebración de la Pascua. O sea, al principio era una celebración cada semana para recordar lo que Jesús hizo en la última cena. Entonces se reunían y recordaban lo que Jesús hizo en la última cena. Ya más o menos hacia el siglo II empieza a celebrarse la Pascua de Cristo. La Pascua, como nosotros hoy la conocemos, ha tenido todo un camino a lo largo de la historia,
Pero al inicio, hacia el siglo segundo, empiezan ya a celebrar como con más solemnidad especial, buscando una coincidencia con la Pascua de los judíos. O sea, dicen, ¿cuándo Jesús celebró la última cena? ¿Cuándo Jesús murió en la cruz? Y yo quisiera primero, antes que nada, que nos quedara algo muy claro. Miren, lo que nosotros celebramos, por ejemplo, el Jueves Santo, en la última cena, ¿qué celebramos? Que Jesús instituye la Eucaristía, diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que va a ser derramada por ustedes, por muchos. Hagan esto en memoria mía, instituye la Eucaristía. Pero esto que está sucediendo en la última cena es real. Jesús, cuando agarra el pan, lo rompe. Romper el pan y lo entrega, le da a cada uno de sus apóstoles, les da su pedazo de pan en las manos, ¿verdad? No les dice, saquen la lengua y hínquense, no. Él están ahí en su lugar de comida, rompe el pan y se los pone en la mano a cada uno de los apóstoles. Y les dice estas palabras, hagan esto en memoria mía. Pero yo quisiera que nos fijáramos qué significa ese romper el pan, entrega el pan. Y Él les dice estas palabras bien claras, este es mi cuerpo, que va a ser entregado por ustedes. Al decir esto Jesús, este es mi cuerpo, el pan, nosotros por nuestra fe entendemos que ya no es pan, tiene la forma de pan. Tiene la forma de pan, pero en realidad es el cuerpo de Cristo, entregado. Entonces lo que está sucediendo en la cena es lo mismo que sucede en el Calvario. ¿Qué sucede en el Calvario? En el Calvario está el cuerpo de Cristo partido por la lanza que le atraviesa el corazón. Está el cuerpo partido de Cristo atravesado, que es entregado por nosotros. Dice que cuando el soldado atravesó el corazón de Jesús, salió sangre y agua. Y en algunas imágenes se ve, en algunas imágenes de películas y de muchas cosas, vemos cómo esa sangre cae sobre las personas. Y es real. La sangre de Cristo cae sobre nosotros, no para castigarnos, para salvarnos, para darnos plenitud. Ahí está nuestra salvación. Esto que está sucediendo en la cruz es lo mismo que está sucediendo en el altar, en la mesa de la última cena. Entonces, esto se los digo para que veamos que lo que nosotros celebramos en la misa es la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Jesús, cuando sale victorioso del sepulcro, es ese Jesús que nosotros vemos en la Eucaristía. Es un Jesús victorioso que sale del sepulcro. Es el mismo Jesús que yo recibo cuando comulgo. Entonces aquí es entrar en ese misterio. Bueno, esto se los comento como un paréntesis, ¿verdad? Porque estamos hablando que en el siglo II empieza a quererse celebrar una solemnidad de la Pascua. Y entonces, ¿cómo hacen? Buscar lo más cercano a lo que sucedió en la Pascua de Jesús. La Pascua de Jesús empieza con esa última cena y con su entrega en la cruz, con su resurrección. Entonces dicen los primeros cristianos, vamos a celebrarlo de una forma más especial, y entonces empiezan a poner una celebración anual, ya no la celebración de cada domingo. Bueno, aparte de la celebración de la misa cada domingo, empiezan a poner una celebración anual de la Pascua y buscan la fecha más cercana. Entonces la fecha más cercana es el 14 de Nisan. Nisan es más o menos, correspondería a nuestro mes de abril. Yo necesitaría buscar un calendario judío para ubicarlo bien y ver cuál es el mes de Nisan, pero sepamos que este calendario judío se basa en los movimientos de la luna. Entonces, el día 14 es luna llena y ya después la luna va
menguando. Primero es creciente, luego la luna llena el 14 de cada mes y después va menguando. Entonces se calcula que la Pascua fue aproximadamente el 14 de Nisan. ¿Por qué? Porque fue exactamente después de la luna llena, de la primer luna llena de primavera. Y aquí otro paréntesis que les quiero hacer: cómo la iglesia, ¿por qué nos cambia de fecha cada año en la celebración de la Pascua? Este paréntesis sí es interesante, porque a veces nos preguntamos por qué cambia la fecha de Pascua cada año. Y eso nos mueve muchas cosas, ¿no? Nos mueve cuando empieza la Semana Santa, cuando empieza el miércoles de ceniza, y entonces cuando termina la primera parte del año litúrgico, del tiempo litúrgico ordinario, y cuando va a empezar la segunda parte del tiempo litúrgico ordinario. O sea, mueve un poquito todo esto, el hecho de que la Pascua se mueve. Pues está aquí, en el 14 de Nisan. Entonces, la iglesia actualmente busca el domingo más cercano. El 14 de Nisan siempre es la primer luna llena de primavera. Entonces, la iglesia busca que la Pascua se celebre después de la primer luna llena de primavera. Y si se fijan, por lo regular entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo van a ver la luna llena. ¿Por qué? Porque siempre buscamos que la Pascua sea después, inmediatamente después de la primer luna llena de primavera. Ahí nos ubicamos y ya de ahí se cuentan los días, las fechas y todo esto. Bueno, este es nuestro paréntesis. En el siglo II, cuando se empieza a celebrar la Pascua anual, o sea, ya cada año poner la Pascua, algunos la celebraban exactamente el 14 de Nisan, pero el 14 de Nisan puede caer en cualquier día de la semana. Otros la celebraban el domingo más cercano al 14 de Nisan. Y el domingo lo iniciamos siempre en las vísperas, o sea, el sábado por la tarde. Y empezó así a tenerse la celebración de la Pascua anual. Ya después esta celebración, que era única también en su estructura anual, al inicio, comienza a desarrollarse progresivamente a través de un juego simbólico de algunos números. Al inicio era una vigilia nocturna entre el sábado y el domingo. O sea, las primeras celebraciones de Pascua era solamente una vigilia nocturna que duraba desde que empezaba a atardecer el sábado hasta el domingo que seguía. Y es posterior al 14 de Nisan en Roma. O también la vigilia del mismo 14 de Nisan en Oriente, que no la celebraban en domingo, sino en el día 14. Luego esto se extiende progresivamente a 40 horas de ayuno, pensando en los días que estuvo Jesús en ayuno, las horas que Jesús habría también, algunos piensan las horas que Jesús habría permanecido en el sepulcro. Se convierte esto pronto en una celebración del triduo del Señor, del Triduum Christi. ¿Qué es el Triduum Christi? El Triduum Christi es el triduo del Señor, su pasión, muerte, resurrección. Pero aquí en el triduo vemos sobre todo la crucifixión, sepultura y resurrección. Ese es el triduo cristiano que empezó a celebrarse ya después de este primer intento de nada más una vigilia nocturna, pasarlo a un triduo santo. Este triduo celebraba crucifixión, muerte, o sea, sepultura y resurrección, que es más o menos como nosotros lo tenemos hoy. La crucifixión, que empieza con toda la pasión que vive Jesús, y esta pasión la consideramos a partir del Jueves Santo, la muerte de cruz, la sepultura y la resurrección. En el Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo
nosotros celebramos este acontecimiento. Nosotros a veces pensamos que el triduo es jueves, viernes y sábado. En realidad el triduo es viernes, sábado y domingo. Ese sería el triduo pascual. Pero si nosotros nos orientamos también como los horarios, nosotros en nuestros horarios actuales, el día inicia a las 0 horas y dura 24 horas. Entonces empieza a las 0 y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta las 24. Más bien no hay 24 porque cuando termina el 23, el minuto 59 sigue las 0 horas. Y entonces tenemos 24 horas del día. Al iniciar las 0 horas, pues empieza el día nuevo. Y en nuestros celulares nos dice ya es lunes, ya es martes, ya es miércoles a las 0 horas, ¿no? Nos cambia de hora. Pero en el horario judío no era así. Las horas empezaban de acuerdo al sol, al atardecer del día anterior. Por ejemplo, el día domingo inicia al atardecer del sábado. El día lunes inicia lo que para nosotros sería el atardecer del domingo. Y aquí podemos entender por qué nuestro triduo pascual empieza el jueves en la tarde, porque ya es viernes. Entonces, el atardecer del jueves ya pertenece al Viernes Santo, prácticamente, para que nos ubiquemos. Cuando nosotros hablamos de triduo pascual, nos referimos al viernes de crucifixión, sábado de sepultura y domingo de resurrección. A esto nos referimos cuando hablamos del triduo pascual. Viernes de crucifixión y muerte, sábado de sepultura, de silencio de Dios, domingo de resurrección. Bueno, entonces ya desde el siglo II que empieza a haber un movimiento para celebrar la Semana Santa y luego empiezan a extenderla a 40 horas, al triduo pascual, y así se va a una Semana Santa. Pero ya después, o sea, esto es como algo progresivo. Empiezan primero con celebrar en el 14 de Nisan, en la vigilia del sábado, en el triduo santo, ahora una semana que empieza el domingo de Ramos, el domingo de Ramos, y ya se celebra todo. A partir del domingo de Ramos iniciamos a celebrar toda una semana de una Semana Santa que tiene su triduo pascual, y así empieza como a extenderse la celebración de la Pascua. Esta forma de celebrar la Pascua es lo que se ha ido sosteniendo. En el Vaticano II, que se celebró en esos años del 62 al 65, sí tuvo una reforma que hoy, aunque el Vaticano II nos sigue hablando de reforma, hoy ya no podemos hablar de reforma, han pasado 57 años, ¿no? Entonces, en estos 57 años ya no es lo mismo, ahora es una espiritualidad lo que tenemos que ir como contemplando. ¿Cuál es la espiritualidad de la liturgia? Y en ese extenderse, les digo, de esta celebración de la Pascua, se va viendo la necesidad de una preparación, y se empieza a pensar en esos 40 días y 40 noches que Jesús estuvo en el sepulcro. 40 horas que Jesús estuvo en el sepulcro, 40 días que ayunó, en los 40 años que el pueblo pasó por el desierto. Entonces se empieza a pensar en una preparación de 40, que en realidad, si uno toma el tiempo de Cuaresma como un tiempo de ayuno, porque cuando se van organizando estas formas de extender el tiempo de la Pascua con su preparación, se empieza a pensar en una preparación con un ayuno de 40 días en que uno practica las prácticas de penitencia. Ese ayuno al que nos invita la Cuaresma es un ayuno que tenga un sentido, es decir, los santos padres nos invitaban a ayunar de esta manera, con la oración, el ayuno y la limosna. ¿Por qué?
porque si mi ayuno no va acompañado de la oración, le falta el alma. El ayuno tiene que ir acompañado de la oración para que tenga un sentido, pero el ayuno, para que tenga un sentido pleno, tiene que servir para algo bueno. Entonces, lo que yo me ahorré con mi ayuno me sirve para dar a los que más lo necesitan, y por eso se utilizan esas tres prácticas cuaresmales, que son la oración, el ayuno y la limosna. Luego regresaremos a ello. Bueno, al extender a esta celebración pascual, se extiende a 40 días. Pero si nosotros agarramos un calendario y contamos todos los días uno por uno, hasta el sábado santo, desde el miércoles de ceniza, vamos a contar 46 días. ¿Por qué? Porque si contaban nada más 40 días, pues yo no puedo hacer ayuno todos esos 40 días o penitencia esos 40 días, porque se atraviesan 6 domingos en los cuales no se hace penitencia. Entonces se piensa en aumentar 6 días a los 40. Y así nosotros encontramos una ampliación, podríamos decir así, del tiempo de la Cuaresma, que nos prepara a celebrar el triduo, la Pascua del Señor, a sumergirnos en este misterio, preparándonos durante 40 días y 40 días de penitencia y 6 domingos. El ayuno que la Iglesia nos invita es un ayuno de sobriedad, de mantener muchas cosas en nuestra vida. Podemos hacer esos 40 días de ayuno, no significa 40 días de que no voy a comer, sino que en esos 40 días vamos a procurar evitar algunas cosas que no nos permiten caminar hacia Dios y procurar las que nos llevan a Él, con las prácticas de la oración, la mortificación, la limosna. Eso nos va a ir ayudando a caminar hacia el encuentro del Señor, hacia la Pascua del Señor. Entonces tenemos esos 40 días y 6. ¿Por qué? Por los 6 domingos que se atraviesan en que no vamos a hacer ayuno ni penitencia, sino que nos vamos a dedicar más que nada a la oración, a la contemplación del Señor. Es una forma de preparar nuestra celebración, nuestro camino hacia la Pascua. Y ya mañana vamos a entrar más específicamente en cómo se celebra la Pascua del Señor, pero yo sí quería que nos quedara claro estos detalles, ¿no? En el siglo II empieza a haber una celebración anual que es una vigilia. Ya después se extiende a 3 días, después se extiende a 40 días y tenemos 46, pero esos 46 son porque 6 domingos no hacemos ayuno. Quisiera invitarlos a que en este día, tal vez, espero no haberlos hecho muchas bolas, ahorita me viene a la mente un poco el padre Sebastián, que nos pregunta siempre, me di a entender, a veces uno tiene muchas cosas en la cabeza y quisiera transmitir lo que uno piensa, pero a lo mejor nuestras palabras no siempre nos ayudan. Entonces yo mañana voy a darle otra redondeada a todo esto. Yo creo que ya trato de ser clara, espero que lo sea, y espero que al menos en nosotros quede el gusto. Yo sé que esto no nos va a llevar así que, voy a aprender un montón. Yo solamente quiero que ustedes se vayan de aquí, de esta charla, con el deseo de investigar. Busquen sus documentos del Vaticano, lean la Sacrosanctum Concilium, lean pues lo que nos ayude. Hay un libro muy bueno que tenemos en las sacristías, mañana lo voy a traer para que lo vean, que nos ayuda a preparar nuestras celebraciones. Es un libro práctico. Es un libro práctico que nos dice, en tal página encuentras las lecturas y en tal página encuentras esto. Pero en ese libro, el calendario litúrgico que usamos en las sacristías para preparar la misa, para preparar las celebraciones, trae muchas explicaciones bien buenas. Yo se los voy a enseñar para que lo conozcan. Si lo ven en alguna sacristía, aunque sea un viejito, búsquenlo, lean las introducciones, lean las explicaciones. Es buenísimo para aprender.
Pero yo quisiera que no nos quedáramos solamente con el aprender, sino con el gusto de vivir la liturgia para que la liturgia nos forme y nos transforme. Para mí es una alegría muy grande poder compartir con ustedes estos temas que me encantan, poderles compartir un poquito de lo que yo estudié hace muchísimos años, pero que sigue llenando mi vida y que la sigue transformando y que me sigue sosteniendo y ayudando a darle plenitud a mis celebraciones. Los invito a que también ustedes se enamoren del misterio de Cristo, se enamoren de Jesús y que vivamos sus misterios, que vivamos la Pascua, que esta Pascua para nosotros sea una transformación de nuestra vida, que sea un verdadero encuentro con Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invito a que recemos juntos el Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga.